Morty Smith pasó de ser un chico asustadizo y medio torpe a ser prácticamente Rick 2.0. Y es que si algo hacen bien los escritores de Rick y Morty es el desarrollo del personaje, o sea, cada uno de los protagonistas es una cosa completamente diferente entre el primer capítulo y el último. Morty quizás es el mayor exponente de esto. Al principio vemos que no entiende bien las aventuras con su abuelo, no está dispuesto a desvivir a ningún inocente y es la voz de la razón, pero ya para el final vemos a un chico que no necesita de su abuelo para crear toda una guerra y salir ileso, haciendo todo lo que está a su alcance para lograr sus objetivos. ¿Por qué no haces desarrollos como estos, Disney? En esta serie de videos analizaré la evolución del personaje con el paso de los episodios, así que sin más los dejo con el Morty temporada 1 y 2. Desde el episodio piloto se nos plantea la relación que tendrán los personajes principales. Abuelo y nieto se meterán en problemas de ciencia ficción, donde probablemente terminen resolviéndolo todo, generando un caos en el proceso. En estas aventuras, Morty será de gran importancia siendo el ayudante de Rick, realizando todas las tareas que le encomiende su abuelo, como cuando viaja al parque anatómico o transporta las semillas por la aduana internacional. Chequeo al azar. Irá por la nueva máquina. ¿Qué nueva máquina? Una nueva máquina. Detecta todo lo que tengas en el trasero. ¡Corre, Morty! ¡Corre! En estos primeros capítulos vemos cómo el pequeño Morty queda sorprendido por cada dimensión que visita. Algo queda muy claro, Morty no es igual de inteligente que su abuelo, no entiende cómo funcionan muchos de los artefactos que utiliza Rick, y sobre todo, aún tiene cierta inocencia y moral de la cual su abuelo carece totalmente. Esto es lo que define la relación de Rick y Morty en las primeras temporadas. A pesar de ser familia, son personajes completamente opuestos. Un científico que está convencido que nada importa en la vida, el ser humano más listo de todo el universo, casi un dios que hace lo que se le da la gana porque sabe que nadie es capaz de vencerlo, teniendo aventuras con un chico de 14 años que no sabe su lugar en el mundo, actúa siempre haciendo lo que le parece correcto, confía en las personas y apenas va aprendiendo sobre la vida. Es importante resaltar que durante estas temporadas es donde vemos más la vida personal del muchacho asistiendo a la escuela y pensando en cosas impuras propias de su edad. Aún cree en la gente y sobre todo en su abuelo. Al menos intenta que Rick no cause tanto desastre a donde vaya y toma las riendas cuando piensa que no está haciendo lo correcto. Definitivamente la primera versión de Morty es la voz de la razón en las aventuras con su abuelo, casi siempre salvado por Rick pues sigue siendo muy poco experimentado y blanco fácil para los enemigos del científico. Le importa su familia, le importan los inocentes y dentro de todo el caos que vive, intenta ser un chico normal. Esperen un momento. ¿De dónde sacaron esos lindos collares? Lady Gaga, mesa para 3, por favor. ¿Qué son Power Rangers? Pero solo en una... Hay un episodio que me encanta de la primera temporada, La poción de Rick. Es aquí cuando la serie comienza a tomar rumbo y tratar temas interesantes. ¿Qué pasa cuando nada importa? Puedes destruir la realidad misma, pero es irrelevante porque siempre puedes escapar a una dimensión donde arreglaste todo. No hay consecuencias. Estás con el ser más poderoso del universo. En este episodio, vemos cómo Morty, gracias a un capricho y algo de calentura, convierte a todos los humanos en monstruos. Claro que Rick ayudó en el proceso, pero por primera vez cometió un error de talla mundial. La solución fue dejarlo todo atrás, tomar el lugar de Morty de esa dimensión y hacer como si nada hubiera pasado. Este es un punto importante para el personaje. Probablemente Rick haya hecho esto un sinfín de ocasiones, pero es algo nuevo para Morty, algo que cambiaría su personalidad en futuros episodios. De hecho, apenas 2 capítulos después de esto, en televisión interdimensional, le confiesa a Summer que no es su verdadero hermano y que se relaje, pues nada importa. Tan solo 8 episodios bastaron para que Morty entendiera el estilo de vida de su abuelo. Sin duda, aún le falta mucho para ser considerado un Rick 2.0, pero ya se relaja bastante más a pesar de que sigue sin entender el multiverso que lo rodea. Quiere y ha formado un vínculo especial con su abuelo. Sabe que junto a Rick nada le va a pasar, ¿no? El siguiente punto clave en la relación de nuestros protagonistas se da en el episodio 10 de la primera temporada. Aquí conocemos a la ciudadela de los Ricks. Quizá el único ser capaz de detener a Rick Sánchez es él mismo. En general este capítulo aporta mucho a la serie, pero no quiero desviarme. Para Morty, esta aventura implica mucha información que procesar. Hasta ese momento, había seguido a su abuelo en todo lo que le había dicho, pero es en ese punto donde entiende que tal vez solo está siendo utilizado. A los Ricks no les importan los Mortys, son escudos humanos, ayudantes que harán el trabajo que nadie quiere hacer. El chico quiere respeto, se muestra más valiente que nunca, hasta el punto de inspirar a un grupo de Mortys renegados
para levantarse contra el Rick que los aprisionó. A partir de ahora, las cosas cambiarían entre estos dos, cierta tensión en el ambiente, pero hay algo que impulsa al muchacho a seguir con Rick. De hecho, él mismo decide seguir las aventuras con su abuelo, a pesar de tener la oportunidad perfecta para librarse de él. Ha pasado más de un año y tal vez se ha dado cuenta que es más parecido a Rick de lo que le gustaría, y así acaba la primera temporada. Notamos ya cierta independencia en el pequeño Morty, más confianza y seguridad de la que mostró en el primer episodio, y al parecer entendiendo mejor el estilo de vida de su abuelo. Se encuentra cerca de un Morty y las ondas de genio son canceladas por las ondas de Morty. Porque nuestras personalidades son diferentes. Para la segunda temporada, vemos una faceta más madura de Morty, como cuando se da cuenta de la relación tóxica entre su abuelo y Unidad. Poco a poco el muchacho va aprendiendo los errores del científico, a punto de él mismo solucionar algunos problemas en sus aventuras con Rick. Él fue quien descubrió el secreto para acabar con los parásitos cuando tienen esa invasión en la casa de los Smith. Fue Morty quien presionó a los científicos para salir del Peck-Universo, sin contar que sobrevivió solo durante meses en tierras salvajes y salvó a su abuelo de Mini Rick plantándole cara en un 1 contra 1. Ciertamente en ocasiones actúa de forma egoísta y notamos ya cierta desconfianza producto de lo que ha vivido con su abuelo. Al menos puede defenderse, librarse por sí mismo en ciertas circunstancias, incluso es un poco más listo que su versión anterior, pero es en estos capítulos donde tocan un tema importante para el Morty de la temporada 3 y 4, la furia interna del personaje. Es que no, Rick, no te pasaré el destornillador. No te pasaré más nada nunca, Rick. Siempre te ayudo con esto y con aquello, pero... Conforme avanzan los capítulos de la segunda temporada, vemos que Morty ha reprimido algunas emociones. Se da cuenta de que no todos en el universo son buenas personas, intenta mantenerse fiel a sus ideales, seguir siendo la voz de la razón, pero juntarse con Rick hace que el muchacho tenga otra perspectiva de la vida. Tal vez hacer lo correcto implica mancharse las manos. Por ejemplo, en el capítulo 2 de la segunda temporada, hizo toda una travesía para salvar a un inocente, pero al final se da cuenta que se trata de un invasor que planea acabar con su universo. Así que hace lo que debió hacer desde el principio. Amigo, mientras no estabas, conseguí un agujero negro con millones de seres iguales a él y todos vienen a visitarnos. Rick, no puedes. Es tarde, Morty, el agujero se abrió. No, Rick, no entiendes. Un duro golpe de realidad para el muchacho que va aprendiendo sobre la marcha. Ha vivido muchas situaciones estresantes con Rick, que aunque siempre se libran y se salen con la suya, ha tenido fuertes golpes emocionales y dilemas internos que se desatan en el episodio de la purga. Hasta ese punto es algo raro ver a Morty comportándose de esa manera, pero hace sentido tomando en cuenta todo lo que le ha pasado en el último año y su convivencia con Rick. Este es un gran episodio para el desarrollo de Morty, un poco más de carácter para el chico asustadizo que vimos en el piloto, que de hecho le serviría esa explosividad y determinación para enfrentarse a futuros problemas. A partir de aquí, Morty ya no es el mismo. Diría que es el detonante para que el personaje termine de ganar confianza y se vuelva esa versión de futuras temporadas. Solo le faltaría una cosa, un paso más en su relación con Rick. Para el final de la segunda temporada pasan demasiadas cosas. Lo importante para este video es que Morty ya no cree en su abuelo. Ha pasado todo el último año intentando que al menos no cause tanto desastre. Sabe muy poco de su pasado, pero es evidente que ha cometido errores grandes. Es difícil no compartir la ideología de Rick con todo lo que ha vivido. Sin embargo, sí hay cosas que le importan, su familia. Está convencido de que a Rick no le importa nada ni a nadie, ni siquiera al mismo. Y eso es lo que lo diferencia de su abuelo. Al menos él valora a su familia. Más adelante nos enteramos de que Rick los abandona por razones más grandes, pero eso debió ser muy duro para Morty, sobre todo por su madre, que una vez más perdería a Rick. Me gusta cómo lleva las cosas, conoce a su abuelo, sabe de lo que es capaz, así que no le sorprende. Parece ser que simplemente lo acepta. Ese momento iba a llegar, pero al menos está con su familia y no se preocupa por Rick, porque sabe que aunque lo atrapen, él es el ser más poderoso del universo. Puedo soportar si te vas, pero romperás el corazón de mamá y eso no te lo perdonaré. ¿Dónde está el auto, Morty? Está sobre el horizonte. Ahora el chico es más autosuficiente, puede salirse con la suya contra enemigos no tan poderosos. Ha ganado una gran valentía para enfrentarse a lo desconocido. Es una pieza fundamental para las aventuras con su abuelo. Tiene más confianza, seguridad y ha madurado bastante. Arrancamos fuerte la temporada 3. Parece que el pequeño Morty ha aceptado su nueva vida con la interferencia del gobierno galáctico. Es gracias a Summer que intentan recuperar a su abuelo. Y por si no ha quedado claro, Rick siempre está un paso delante de todos. Un cambio importante para la vida del muchacho
es la separación de sus padres. A pesar de no haber mostrado tanto cariño o respeto hacia Jerry, en el fondo sabe que su padre es una buena persona, y como ya vimos en el video anterior, parece que la terapia perfecta para Morty en estas situaciones es la violencia. En el episodio 2, desahoga todas sus emociones con aquel brazote que lo ayuda a superar sus problemas familiares. Me pregunto qué otra cosa haría en sus tiempos libres. ¿Y dónde quedó eso de no hacer daño a inocentes? Morty se carga a muchos luchadores esa tarde. Me gusta porque ya podemos comparar sus personalidades de la temporada 1 y la temporada 3. Para más detalle pueden ver el video donde analizo al primer Morty. El punto es que ahora sobrepone sus intereses personales. Ha aprendido a llevar situaciones fuera de control, y es en esta temporada donde vemos un mayor conflicto en su relación con Rick. ¿Realmente su abuelo es diferente a sus versiones que solo utilizan a los Mortys? ¿Tiene algún cariño por el muchacho o solo es parte de un plan más grande? Ok, me estoy alejando mucho. Retomando con la historia, en uno de mis capítulos favoritos, Pepinillo Rick, a pesar de que este no aporta mucho, es bueno ver que ya no es un tonto. Entiende a la primera el plan de su abuelo. Quizá no cree en la terapia familiar, pero lo intenta por su madre, que posiblemente es la más afectada. Para el episodio de los Vindicadores, quiere hacer lo correcto, unirse a los héroes, pero esa etapa ya pasó. Utilizaría sus mismas palabras. Tal vez no son villanos, pero definitivamente no pueden ser considerados héroes. Aquí vemos eso que les comenté al principio. Morty cree que las palabras de su abuelo van dirigidas a él porque, bueno, estaba borracho cuando grabó eso, pero está bastante equivocado. Todas esas palabras de afecto irían dirigidas a Noob Noob. Eres diferente, Noob Noob. ¡Maldito desgraciado! Eres condenadamente genial, eres inteligente y apuesto que podríamos salir. Recuerdo esas épocas donde la serie no quería tener un canon y siempre daban largas respecto a si Rick verdaderamente le importaba a su nieto. Después de esta particular aventura, es donde Morty se desprende de la idea de ser un héroe, pues esos tipos resultaron ser unos idiotas. Y hasta ahora me pregunto qué pasó con Supernova. Ahora quiero hablar de una faceta diferente del personaje. En el episodio 6, Descanso y Relajación, conocemos la supuesta versión saludable de Morty. Como el capítulo lo indica, cada individuo tiene su propia definición del término. Es lógico pensar que para un chico que la mayor parte de su vida ha sido torpe, inseguro y algo asustadizo, una versión saludable debe ser seguro de sí mismo, con más confianza, inteligente y astuto. Incluso esta parte de Morty muestra algo de egoísmo y una actitud de pasivo-agresivo. De cierta forma es su mejor momento, y nos da un vistazo a ese Morty de las últimas temporadas. No tiene problema en utilizar la tecnología de Rick, no quiere regresar a ser un perdedor de 14 años. Es tan inteligente que logró evadir a su abuelo durante un par de semanas. Incluso parece ser bastante exitoso, pero el científico lo regresa a su estado normal. Espera, pequeño Morty, el desarrollo vendrá después. Para cerrar con lo importante de la tercera temporada, quiero hablar del episodio donde pierden la memoria. Todas esas aventuras, los peligros que ha enfrentado junto a su abuelo no importan, al menos durante un capítulo. Uno esperaría el regreso del Morty inseguro del episodio piloto, pero no es así. Tenemos un Morty decidido, con más iniciativa, aparentemente más listo que el Rick sin recuerdos, lo que me lleva a pensar que la personalidad de Morty ha cambiado completamente. Cada vez se parece más a Rick, al menos en algunas cosas. Incluso vemos un poco más de madurez en el muchacho, como cuando ayuda a su padre con su nueva novia, manejando la situación por él mismo, o con el dilema con el presidente, que termina con Morty protegiendo a su familia de Rick. Ya saben, por el asunto del clon de Beth y esas cosas. Llegamos a la cuarta temporada y vaya primer capítulo para Morty. Sin la supervisión de su abuelo y con toda la experiencia que ya tiene, nos damos cuenta de lo peligroso que puede llegar a ser el más pequeño de los Smith. Una vez más, nos demuestra esa parte egoísta y autosuficiente que vimos con el Morty saludable. ¿A dónde es capaz de llegar para obtener lo que quiere? Quédense con esto para el próximo video porque da bastante miedo. Vemos su dominio con los artefactos de Rick, lo tranquilo que se le ve combatiendo contra los militares motivado por una visión de su futuro. De hecho, es solo hasta que el científico regresa a su universo que logran derrotar a Morty. Así que ya estamos hablando de uno de los seres más fuertes e inteligentes, al menos dentro de la Tierra. Al final todo se resuelve, Morty realmente no es malo. Más bien fue controlado por la piedra esa que te enseña el futuro, pero causó un gran desastre. Y aquí creo que es importante resaltar algo, el remordimiento de Morty. ¿Recuerdan lo mal que se sintió cuando convirtieron a todos en monstruos y dejaron atrás esa realidad? Las veces que le reclamó a Rick por cargarse a gente inocente. Aquí parece que no le importó casi nada. Regresó a su vida cotidiana para vivir más aventuras. Es importante analizar esto. Parece que la filosofía de Rick
cada vez influye más en el pequeño Morty. Hablamos de un chico que aún mantiene una moral, que intenta hacer lo correcto, pero a la primera oportunidad tomará la situación por sí mismo y hará lo que sea necesario para lograr su cometido. Bastante egoísta y algo hipócrita. El resto de los episodios no me parece que tengan tanto desarrollo para Morty, salvo 2 capítulos. En lo personal, la cuarta temporada no es de mis favoritas, así que hablemos por encima de las aventuras que va teniendo. El episodio 2 me recuerda de cierta manera al capítulo de Plutón, una subtrama basada en Jerry con su hijo. Recuerdo que en los primeros episodios Morty guardaba algo de respeto por su padre, pero aquí se nota mucho la convivencia con su abuelo. Pobrecito el Jerry, ya le estoy preparando un video para hacerle justicia. Mientras tanto, recuerden suscribirse y dejar su like para que yo sepa que le gustan estos videos. Seguimos con una pandilla para el patético Morty. Increíble la manipulación de Rick hacia su nieto. Nos quedamos con lo que ya sabemos. Sánchez siempre está un paso delante de ti. El capítulo 4 y 5 tienen tramas algo parecidas. El conflicto principal se da por el capricho de Morty. Aunque parece que el único sentido es recalcar las estupideces que comete el adolescente, yo le doy un significado más grande. En ambas tramas, Morty intenta hacer lo correcto desde su perspectiva. Esto le ocasiona grandes problemas para él y su familia. Aquí omite factores como las culturas de las serpientes y de los dragones. Me gusta pensar que estas aventuras pueden llegar a ser un gran aprendizaje para el muchacho. Ya saben, el tema de que nada importa y hay que relajarse. Creo que estamos olvidando algo. Oh, sí, gracias por recordarme. Morty, para la próxima quédate en el auto. El capítulo 6 se centra en el personaje del tren, así que no hay mucho que comentar. Había olvidado la escena del capitalismo al final. Efectivamente, es cine. El capítulo de los aliens que ponen huevos es divertido. Una vez más, Rick y Morty interfiriendo en una sociedad ajena, pero aquí funcionan más como héroes, pues esos bichos querían apoderarse de otros planetas. El episodio de los hijos de Rick es un poco más de lo mismo, así que le dan la típica subtrama de que los adolescentes no pueden sobrevivir en la naturaleza. Pero al final no pasa nada realmente. ¿Y compraste algo? No hiciste preguntas, no levantaste quejas, solo miraste directo a los ojos codiciosos del capitalismo y dijiste, sí papi, más. Y yo estoy tan orgulloso. Llegamos al episodio del tanque de ácido. Aquí hay bastante que comentar. ¿El ascenso de Morty como personaje implica el declive de Rick? Este es un video dedicado a Morty, pero es importante comentar lo siguiente para entender la relación de los protagonistas. ¿Recuerdan ese Rick invencible de las primeras temporadas? Bueno, es a partir de este punto que empezamos a ver la vulnerabilidad del científico. En este episodio, con la idea del tanque de ácido, queda claro que fue un plan muy estúpido. Morty ya no es el mismo de antes, así que se atreve a plantarle cara a su abuelo. Cometió un error y ha estado fallando bastante en sus últimas aventuras. Claramente está subestimando a su nieto, que en algunas ocasiones ha tenido ideas mejores que Rick. Empiezan con su discusión y al final Rick termina construyendo la idea de su nieto, un aparato que le permitirá a Morty guardar momentos en el tiempo para regresar a ellos, algo así como un checkpoint de un videojuego. El caso es que el adolescente aprovecha su nuevo juguete para hacer toda clase de cosas, como él dice, vivir sin consecuencias. Incluso llega a conocer a una chica, vemos que pasa bastante tiempo con ella, sufre una ruptura amorosa, regresan, tienen un accidente en avión, toda una travesía que hace madurar a Morty, con esta serie de experiencias que es arruinada por Jerry. Al regresar a su hijo, al punto donde conoció a la chica. Bueno, después de esto, Rick le confiesa a Morty que sí hubo consecuencias. Básicamente solo saltó a líneas de tiempo distintas y se cargó a muchos Mortys. Me sorprende ver su arrepentimiento porque, como ya había mencionado, parece que el personaje olvidó esa parte en varias aventuras. Así que me hace pensar que al menos todavía le importan los inocentes cuando se trata de versiones de sí mismo. Acepta las consecuencias de todo lo que hizo y ¿cuál es la forma de solucionar esto? Arrojarse a un tanque de ácido falso. Es increíble este episodio. Sumamos un poco al rencor de Morty hacia su abuelo por esta lección que le quiso dar. Hay todo un tema en cuanto a las relaciones de pareja que tendrá el personaje más adelante. Me atrevería a decir que fue una experiencia que lo hizo madurar y en general nos quedamos con que Morty ya ha aprendido bastante de su abuelo y aún mantiene cierta humanidad. El final de la cuarta temporada es uno de los más impactantes dentro de la serie. ¿Fui el único que creyó que la veda espacial tendría más importancia? ¡Estúpido! El caso es que se dan muchas revelaciones, y es de los capítulos más divertidos de ver. Lo que nos importa es Morty, y lamentablemente no tiene relevancia en este episodio. No se sorprende de ver un clon de su madre, y cuando Rick quiere revelarles quién es quién, ni siquiera le importa.
Estas 2 últimas temporadas han sido la transición para ver ese Morty más explosivo de los últimos episodios. Ahora es un personaje fuerte, seguro de sí mismo, inteligente y capaz de solucionar problemas por su cuenta. Rick comienza a cometer errores y dejarse llevar por sus sentimientos, mientras que Morty es todo lo contrario. Un chico que tiene la experiencia suficiente para ser considerado una gran amenaza. Mantiene una moral, pero está dispuesto a mancharse las manos si es necesario. Entiende que el universo es demasiado grande para comprenderlo y no debe confiar mucho en nadie, ni siquiera en su abuelo. Llegamos a la temporada 5 con un episodio importante para Morty. Recordemos el crush que ha tenido nuestro protagonista con esta chica a lo largo de las últimas 4 temporadas, pero al ser un espantaviejas profesional, no había tenido mucha suerte. Es algo raro, pues ya hemos visto su habilidad con las mujeres cuando tiene confianza, en el episodio del tanque de ácido, y con su versión saludable de la temporada 3. De hecho, en ese mismo capítulo Morty tiene una cita con Jessica, pero las cosas no salen muy bien. El caso es que después de estar en una situación donde era muy poco probable sobrevivir, tengo que formular frases como esta para no decir la palabra con M, vemos que el chico por fin se atreve a pedirle una cita en forma. Sospechosamente fácil tomando el contexto de estos dos. Durante esta, el pequeño Morty se meterá en problemas con una dimensión donde pasa el tiempo más rápido. Y bueno, después de todo el quilombo, Jessica decide que solo pueden ser amigos. Y esa sería su última aparición, al menos hasta el momento. Otro tema importante durante el episodio es que una vez más Morty resuelve el conflicto por su cuenta. Al principio del capítulo, vemos cómo los protagonistas están en algún lugar del universo con un Rick fuera de combate. Me pregunto qué enemigo dejó así al científico y es Morty quien salva a su abuelo. No es algo nuevo, pero me encanta cómo se va reforzando este punto. Además de que se ve como claro ganador de la lucha contra los perros de otra dimensión. Vaya desastre causó para conseguir el viño añejado, similar al primer episodio de la 4ª temporada, donde actúa de forma egoísta para lograr lo que quiere. Y es que en estas últimas temporadas el personaje está desatado. Ya ha quedado claro que es una gran amenaza. Y en serio me preocupa el destino de la Tierra cuando Morty no tiene supervisión. En este episodio se le ve muy superior a toda una raza de guerreros. Tiene un gran dominio de armas, se muestra como una versión fría y estratega. Más adelante, en el episodio 3, conoce a Planetina, lo cual nuevamente lo lleva a explotar todo lo aprendido con Rick. Este capítulo define a la perfección el nuevo Morty. Primero abandona a su abuelo para irse con la chica. Ya no le importa lo que le diga a Rick, tiene seguridad en sí mismo y cuando quiere es un cretino. Luego aprovecha de forma astuta e inteligente las oportunidades para verse con Planetina y usa su experiencia para conquistarla. Cuando los tipos malos intentan pelear con él, los hace pedazos, literalmente. Sí que no son las mejores personas, pero Morty, por favor, relájate. Y es que conforme avanza la serie solo vemos cómo Morty logra hazañas impensables para el chico asustadizo del primer episodio. En casa de los Smith hay un diálogo durísimo que define la evolución de Morty. En el primer video les hablé sobre sus inseguridades, los aprendizajes que tuvo, su sentido de hacer lo correcto, pero el personaje ya ha vivido demasiadas cosas para un chico de 14 años. Es obvio que ha cambiado. Ahora imaginen cómo influyen las ideas de Rick en Morty. En resumen, las cosas no terminan bien con Planetina. Otra decepción amorosa para nuestro protagonista, lo que lo lleva a seguir madurando. Aunque sigo sin entender la moral de Morty. O sea, su problema fue que Planetina comenzó a desvivir humanos para salvar el medio ambiente. Luego lo ves a él causando desastres en múltiples realidades por diversión o por caprichos. Un poco de coherencia, Morty, por favor. El resto de los episodios me ayudan a probar mi punto. Este es el prime de Morty Smith. ¿Usar esta cosa para caballos y luego provocar una guerra? Claro que sí. ¿Usar un chico nuevo para subir en la escala social de la escuela? Aprobado. Vandalismo, despertar al caballo de Troya oculto en la Estatua de la Libertad, engañar al presidente, aventuras al estilo Power Rangers, aventuras independientes, salirse con la suya en más de una ocasión, sobrevivir a múltiples batallas, traicionar a su familia, simplemente las mejores temporadas para Morty. En esta temporada también vemos una faceta de madurez en Morty. En el capítulo de los Goutrons tenemos la rivalidad entre Summer y Morty por el cariño de su abuelo. Sabemos que Rick fácilmente se obsesiona, por lo que el chico acertadamente decide que es momento de terminar con esa aventura antes de que a Rick se le vaya de las manos. Pero Summer le sigue la corriente a su abuelo, lo que da paso a toda la trama del episodio. Incluso llega un momento donde todos son reemplazados por Rick, donde parece que Morty toma la situación de una forma más saludable, motivando a su familia para rescatar a su abuelo. Unos episodios más adelante, tocan el tema de la relación entre nuestros protagonistas. A pesar de todo lo que han vivido, parece que Rick sigue sin tomar en serio a Morty.
tanto que su opción de nuevo compañero son 2 cuervos, terminando así las aventuras con su nieto. Nótese que en la opción de Jerry indica volver a girar. Es así como Morty se embarca en un viaje junto a Nick, un tipo que tiene un portal que conecta con el que Morty se hizo al principio del capítulo, en busca de la validación propia. Comienzan su aventura destruyendo el garaje de su abuelo y Morty se va con la idea de ser un tipo de justiciero por el universo. Pero la locura de Nick lo lleva a replantearse las cosas. Me gusta que seguimos viendo esa parte de bondad en el muchacho, donde realmente no quiere hacer el mal, busca la forma de hacer lo correcto. Su experiencia le ha hecho saber que hay gente en el universo que no será tan amable como él, así que podríamos considerar a Morty como una especie de antihéroe. Tenemos una escena increíble de Morty enfrentándose contra este loco donde pierde la mano para acabar con su rival, y se va como si nada. Muy Rick de su parte. Mientras tanto, el científico aprende que la relación con su nieto no fue la más sana del mundo, así que ahora sí, vemos la separación del dúo dinámico. El final de la 5ª temporada es simplemente impactante. Al principio Morty no acepta el fin de sus aventuras con Rick, así que a través de un poco de manipulación psicológica, estos dos regresan a las andadas. El problema es que ahora es el turno de Morty malvado. Al fin se revela que desde siempre los Mortys han sido herramientas, escudos, ayudantes sin importancia. No existen infinidad de Mortys, simplemente los Ricks han creado versiones infinitas de su nieto para cubrir todos sus caprichos. Bastante turbio. Eso es lo que significa ser un Morty. Súmale que también se revela todo el pasado de Rick principal y tenemos un episodio increíble. Para nuestro protagonista, estas revelaciones son impresionantes. De cierta forma, eso ya lo sabía desde el capítulo 10 de la primera temporada, y toda su convivencia con su Rick hace que entienda esto. Luego de ver los recuerdos de su abuelo, lo comprende. Es un hombre que ha pasado gran parte de su vida intentando vengarse de un Rick que le quitó todo. A pesar de ello, sabe que su abuelo es diferente a los demás Rick, quizá el único con apegos emocionales que haría lo que fuese por su familia. Buen razonamiento, Morty. Al final se destruye la ciudadela, la pistola de portales queda inservible y apenas son salvados por la veda espacial al inicio de la temporada 6. Por una cosa científica, Morty es regresado a su dimensión original, ¿se acuerdan? Esa donde todos se convirtieron en monstruos. Aquí volvemos a ver al Jerry salvaje, quien le da unas lecciones de humildad a su hijo. Abandonó su familia, nunca le importó regresar, y a esa versión de su padre ya no le importa nada. Pobrecito, pero al menos espero que eso le haga reconsiderar las cosas para futuras tramas. Al final, Rick junta a la familia, incluso recuperan al Jerry que era de otra dimensión, y así la serie nos deja algo bien claro. A este Rick sí le importa su Morty. Ojalá desarrollen pronto la trama del Rick Prime porque con el Morty malvado se tardaron bastante, aunque valió la pena. La temporada 6 refuerza los puntos que he ido tocando en esta serie de videos. En el capítulo 2, la esencia de Morty es repartida en los personajes del juego de Roy. Aparentemente hay una sección rebelde en el muchacho que quiere la aprobación de su abuelo. Escuchar un te quiero. Rick no es el ser más expresivo, pero sí ha demostrado querer a su nieto. Luego, con la familia nocturna, el pequeño usa su versión para ser prácticamente su esclavo, aunque recibe su merecido. No entiendo el bullying a su padre cuando le sale aquella galleta de la fortuna. Me parece fuera de lugar y efectivamente es un cretino cuando quiere. Realmente no hay mucho más que comentar. Todos los puntos importantes han sido tocados, los que nos lleva al final de temporada. Resulta que desde el capítulo de los Caballeros del Sol, Rick se reemplazó con una versión robot de sí mismo, cuyo único propósito es hacer feliz a la familia Smith. El chico está harto de la actitud de su abuelo, hace un sinfín de cosas para demostrar que le importa a su nieto, pero no puede confiar en él, ya no necesita la protección de Rick. Es perfectamente capaz de salir adelante por sí mismo, simplemente quiere el respeto de su abuelo. Así es como en el último episodio, por fin le cuenta lo que ha estado planeando y seguirán sus aventuras en busca de Rick Prime. El desarrollo de Morty a lo largo de las temporadas ha sido muy bueno. Estamos hablando de personajes completamente diferentes entre el primer episodio y el último. Comenzamos con un chico de 14 años de lo más normal, inseguro de sí mismo, con temor a lo desconocido, cuyas únicas preocupaciones eran la escuela y gustarle a Jessica, un adolescente que tuvo que entender rápidamente cómo funcionaba verdaderamente el universo, que no puedes confiar en todo el mundo, que hay infinitas versiones de ti mismo que buscan desvivirte, y que tu abuelo siempre será el más poderoso en todas las realidades. Tuvo que convivir con un tipo sin valores ni motivaciones, lo que eventualmente influiría en su propio desarrollo. Pasó de ser el eslabón más débil, un simple ayudante o escudo humano, a una de las amenazas más grandes para cualquier enemigo. Aprendió sobre culturas alienígenas, funcionamiento y creación de armas, manipulación, toma de decisiones estratégicas, incluso tratar con las minitas.
Pasó por un sinfín de aventuras donde estuvo a punto de conocer a San Pedro, traiciones, revelaciones impactantes, lo que lo hizo madurar y convertirse en una mejor versión de sí mismo. Empezamos con un chico que no estaba dispuesto a cargarse inocentes, que siempre hacía lo correcto, alguien con valores que con el avance de las temporadas aprendió que a veces hay que mancharse las manos para hacer lo correcto. Vimos en muchas ocasiones la superioridad con la que enfrentaba a los tipos malos, cómo poco a poco comenzó a ser mejor que su abuelo, al menos en algunas circunstancias, y cómo ayudó a Rick a sanar traumas de su pasado. Tuvo que vivir en la incertidumbre de si a su Rick realmente le importaba su familia o solo estaba siendo utilizado. Se enteró de que su mera existencia es para servir a su abuelo, ser siempre la mano derecha que está obligada a hacer todo lo que el dueño demande, y se sobrepuso a esto buscando la validación de Rick, ser tomado en serio, salir por su cuenta de sus propios problemas al punto de llegar a ser algo cretino, pero siempre manteniendo su moral. Muchos hemos dicho que el Morty actual se convirtió en una especie de Rick 2.0. Puedo llegar a entender esto, pero sin duda Morty ha tomado un camino diferente. Al igual que Rick, está dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograr sus objetivos. La diferencia es que su abuelo aún no puede pasarle página a su pasado, porque todo ese tiempo estuvo solo. Apenas consiguió a una familia y por eso se esfuerza tanto para protegerlos. En cambio, Morty es un adolescente que de la noche a la mañana pasó a comprender el universo mismo. Desde el principio le importó su familia, ha aprendido mucho de su propio abuelo, y eso es lo que lo convierte en el Morty más Morty.